Buenas tardes, mis niños. El día de hoy en Lengua y Literatura vamos a ver el contenido del mito. ¿Qué es el mito? Es una tradición original que proviene de las culturas más antiguas. Son explicaciones no científicas de fenómenos, elementos y seres de la realidad. Su propósito es explicar el origen de un ser, un objeto o un fenómeno natural. Sus protagonistas son dioses o héroes con características sobrenaturales. Por ejemplo, en el fondo pueden observar la diosa que se llama Atlantis. Vamos a ver ahora las características del mito. Número 1. Es un relato tradicional de las poblaciones que se ha transmitido generalmente de manera oral de generación en generación. Número 2. Los personajes son seres extraordinarios, como dioses, semidioses, héroes, gigantes, entre otros. Por ejemplo, en el fondo vemos al dios Hércules. Número 3. Su intención es explicar el origen y la creación de las cosas, muchas veces porque esas cuestiones eran todo un misterio para el hombre antiguo. Ok, mis niños, vamos a ver ahora la diferencia entre el mito y la leyenda. Recuerden que la leyenda lo vimos en el contenido anterior. La leyenda, existen muchos tipos de leyendas. Siguen vigentes porque la gente sigue creyendo en esas historias. Por ejemplo, las leyendas urbanas de La Llorona o El Silbón. En cambio, el mito es un relato que debido a los descubrimientos científicos ha perdido toda credibilidad. Hoy ya nadie cree que los volcanes en erupción son dioses enojados o que un río nació de las lágrimas de una diosa. Continuamos con las diferencias entre el mito y la leyenda. En la leyenda pueden tratar sobre personajes y hechos actuales, y en los mitos se remontan a épocas remotas, generalmente antes de que el hombre existiera. Los protagonistas en la leyenda pueden ser personas comunes o históricas, pero por lo general son gente que existió o que pudo haber existido. En cambio, los personajes de los mitos son seres sobrehumanos como los dioses, titanes, etc. Ejemplo, la diosa que vemos ahí se llama Artemis. La leyenda abarca temáticas que son comunes en determinados países, zona o comunidad, es decir, engloban creencias locales. En cambio, el mito abarca temáticas universales que atañan al hombre de cualquier punto del planeta. Bien, mis niños, ahora vamos a conocer el mito del Guaraíra Repano. La ciudad de Caracas hoy está protegida por la montaña El Ávila o Guaraíra Repano, pero se cuenta que antiguamente no existía esta montaña. Todo era plano y podía verse el mar. Un día los caribes ofendieron a la gran diosa del mar y ésta quiso acabar con el pueblo. Levantó entonces una enorme ola y toda la gente se arrodilló para implorar perdón al corazón de la diosa. Justo cuando la ola iba a descender sobre ellos, el agua se convirtió en la gran montaña que existe hoy. La diosa había perdonado a los indígenas. Mis niños, espero que hayan entendido el contenido del mito, recordando que cuando los seres humanos tuvieron la necesidad de componerlos para comprender los fenómenos que veían a su alrededor, como el fuego, la lluvia o el sol, o las características de alguna especie animal. Entonces, nos vemos dentro de un ratico para realizar la actividad.